está permanentemente trabajando, lo requieren muchos medios, nos está atendiendo y lo quiero saludar al secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, para dialogar algunos minutos. Jorge, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, Chavo. ¿Cómo estás? Te escucho muy bajo. Bueno, ahí vamos a intentar levantar el retorno para que me pueda recibir un poco mejor. Bueno, la idea... Bien, perfecto. La idea es dialogar acerca de la situación epidemiológica, ¿no? Uno está atento a los partes, hay un número que aparece que tiene que ver con los contagios, y no es que uno juegue con la estadística, sino que trata de leer esos números. ¿Cómo se está monitoreando desde la provincia el hecho, por ejemplo, que haya un aumento en los últimos días, y ni hablar de ayer, que fue el número máximo que tuvimos? Mira, lo que nosotros estamos viendo en función de lo que hace la vigilancia epidemiológica es la nueva modalidad que se va a implementar. Ayer se hizo una reunión con el comité de expertos, participó la doctora Rose, referente a nivel de la Organización Mundial de la Salud, para ver cómo podríamos ampliar los conceptos que se vienen dando en función del número de casos y de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, que si bien tenemos una perspectiva que está por debajo de lo que se esperaba a esta altura, estamos viendo que se está retrasando, pero que esto está siguiendo, digamos. Por eso es que no hablamos de un pico esperarlo, sino que estamos viendo que en función de la definición de la conducta que estamos viendo a nivel mundial, tiene que ver con estas oleadas y esta nueva modalidad de presentación que tiene esta pandemia, que sin duda va a ser por brotes. Bueno, y la verdad que la pandemia nos está mostrando que es indomable por un lado, pero a ver, Jorge, hemos leído por allí que incluso hasta se han sumado síntomas que uno tiene que tener en cuenta también en estos últimos días. ¿Esto es así? Esto es así, por eso te hablaba de la modalidad de vigilancia, que se ha ampliado mucho, que tiene que ver cómo se define la conducta, por un lado, cuál es la estrategia que se va a seguir, cómo vamos a definir de ahora en más un caso y cómo se va a hacer el seguimiento de los casos. Son tres miradas que nos han hecho reflexionar en función de lo que aconsejan los expertos y en función de cómo estamos viviendo nosotros y viviendo la etapa posterior, digamos, la vista desde atrás de lo que ha pasado en la pandemia a nivel mundial, y eso nos ha permitido crecer y estar preparados en forma diferente, digamos. No es lo mismo comenzar con una pandemia que estar viviéndola en algunos lugares donde ya ha ocurrido esta pandemia, y tomamos algunos de los ejemplos para no repetirlos, ¿no? Y en el caso de Santa Fe concretamente, a raíz de ese análisis que hacen los expertos, ¿cuáles serían los cambios que tendríamos que ver en los próximos días? Bueno, los cambios que tenemos que ver nosotros tienen que ver con el compromiso colectivo y tienen que ver con algo que queremos remarcar fundamentalmente, que es el comportamiento que nos compromete a todos como comunidad y como población. El Estado ha puesto todas las herramientas en lo que hace un bloqueo, en lo que hace el accionar temprano y todo, pero como la conducta acá tiene que ver con decir quiénes son los que generan estos brotes. Esto es una presentación que se hace por brotes, y como te decía al principio, el 78% tiene que ver con el comportamiento y la sociabilización que tenemos en estas flexibilizaciones que se dan en esta etapa del del distanciamiento que está atravesando la provincia, con las reuniones familiares. ¿Y por qué? Yo ayer lo decía en el parte. ¿Por qué con las reuniones familiares? Porque es un lugar donde perdemos el respeto hacia lo que se recomienda, perdemos el respeto de la distancia, nos abrazamos, compartimos un vaso, usamos un lugar muy poco ventilado, y no ocurre lo mismo en otros lugares. Entonces, eso creo que es una enseñanza que tenemos que ver y que tenemos que aprender, el por qué hoy la provincia ha determinado el no a las reuniones familiares y las reuniones de amigos, ¿no? Porque se vio que el incremento y la variable que ha impactado en el número de casos tiene que ver con esto. Claro, y ahí está la respuesta a aquellos que preguntan por qué no las reuniones familiares cuando sí se habilitan lugares donde hay mucha gente. En esos lugares sí hay protocolos que uno los cumple, pero no los cumple dentro de casa. Claro, la mirada es esa. Si usted me dice a mí que en un restaurante, en un bar ha aparecido un brote, me gustaría remarcarlo y será una de las variables que se tomará en cuenta desde lo que hace la vigilancia epidemiológica provincial. Todas estas cosas son consensuadas a nivel nacional y con estrategias de expertos que nos recomiendan y que nos están vigilando, digamos. No es que nosotros estamos fuera de una lupa. La provincia de Santa Fe, igual que todo el país, está siendo observado y nos están llamando la atención, entre comillas, porque nosotros consultamos
y preguntamos, intercambiamos con el Ministerio de Salud de la Nación cuáles serían las conductas apropiadas. Y hoy, a nivel mundial, la tasa que te doy, Chavo, del 78% tiene que ver con este comportamiento, que tiene que ver con la impronta de la responsabilidad personal que tenemos y los compromisos colectivos que son los que generan estos brotes. No tenemos otra vacuna en este momento que acudir a la responsabilidad de la población. Mirando el mapa de la provincia desde arriba, bueno, sabemos que hay una zona complicada que es la del sur. ¿También la zona de la costa comienza a mirarse con preocupación por algunos contagios que hubo allí? La diferencia con la costa, con lo que hace a Rosario, el Gran Rosario, el departamento, tiene que ver que en Rosario, primero por la densidad poblacional que tiene, ¿no? 1.200.000 habitantes, han aparecido muchos conglomerados que, si bien están relacionados con un caso índice, son muchos en lo que hace a la distribución territorial y fundamentalmente algunos casos que no lo hemos podido conectar. Seguramente si uno puede llegar a ahondar en alguno de estos casos le podemos encontrar el nexo epidemiológico. Y otra cosa importante a remarcar es esto de no ocultar información, si nos visitaron, si estuvimos de visita, si fuimos a algún lado, porque eso nos determina la conducta de la vigilancia que tenemos que hacer de ahora en más. Por eso es la diferencia que hay en la modalidad de circulación comunitaria que tiene hoy Rosario a la que tiene la costa. En la costa se han dado estos conglomerados que hasta ahora tienen, si bien el nexo inicial lo estamos investigando. ¿Por qué digo investigando? Porque no quedó muy claro, porque puede haber habido alguien que nos ha ocultado una información, de alguien que nos pueda venir a visitar, pero el total de las personas que están aisladas tienen el mismo caso índice y a punto de partida de una reunión familiar, que la intención fue juntarse, pero a la vez los obligó a estar en este momento en cuarentena y cambió lo que fue una felicidad por hoy una preocupación. Yo creo que eso es lo que tenemos que remarcar desde el punto de vista de lo que hace a la conducta social. En cuanto a la provincia, ¿también no hubo otros lugares que se hayan agregado con circulación comunitaria a los que ya estaban? No, únicamente los otros, únicamente es el Gran Rosario, con circulación comunitaria, sí, el que hemos cambiado de fase administrativa en algunas localidades, y esto tiene que ver con cómo se presentan los casos, digamos, hay indicadores que en salud nos determinan lo que es la cantidad de contagio que puede dar una persona en el periodo de incubación y los días en los que se producen los números de casos, la duplicación nos hace advertirnos que tenemos que evitar la movilización. Y para evitar la movilización, la única forma que tenemos es el cambio de fase. Por eso tenemos Casilda hoy con una fase 1 y tenemos Helvecia con una fase 3. Para entender cuando se da el parte epidemiológico, cuando se habla de casos en investigaciones, que se está investigando el nexo que tuvo esa persona. En investigación, yo lo aclaré en el parte, tiene que ver que todavía no se ha podido determinar. ¿Y qué hacemos nosotros para tratar de clarificar esto? Hacemos lo que se llaman rondas de anillos, porque la persona en una instancia no es que oculte tal vez el shock de saber que es positivo, olvida las relaciones que tiene y en algún momento aparece ese nexo o no aparece este nexo. Hoy en Rosario, con circulación comunitaria, si no establecemos ese nexo, decimos, bueno, el virus está circulando y la única forma de circular es a través de alguien que lo transporte. Por eso es importante no tanto lo que flexibilizamos, sino cómo nos movemos. Acá tenemos que controlar algo fundamental que es la movilidad. Bien, siempre hablamos de las grandes conglomeraciones, bueno, hablamos del Gran Rosario y también de Gran Santa Fe. Aparecieron casos aquí en la capital de la provincia. ¿Cómo se está mirando esa situación? La situación está controlada porque tenemos nexos epidemiológicos que se han estudiado y bueno, hay antecedentes de viaje a vecinas de provincias donde, si bien no hay circulación comunitaria, porque todavía no se ha determinado, en muchos casos que están en investigación por eso, pero estamos tratando en este día de hoy de poder armar estos conglomerados y estos pequeños casos que se vienen dando. La última, Jorge, tiene que ver más que con una respuesta concreta, con una reflexión. Digo, la primera parte de la reflexión tiene que ver un poco con la conciencia social a la cual usted apeló en el comienzo de la nota, y la segunda también con esto de evitar una estigmatización, ¿no? Porque parece que aparece un caso positivo y salimos a la casa del mismo. Yo creo que lo peor que podemos hacer en este momento es estigmatizar a la gente que ha tenido el valor de poder manifestar esto, ¿no? Sí, eso está claro.
Perfecto. Muchas veces los castigamos. Exacto. Jorge, le quiero agradecer otra vez el compromiso y la deferencia que tuvo con nosotros. Sabemos que los funcionarios de salud están hiperocupados por estos días. Sabemos además que los medios los buscan a cada rato y bueno, usted tuvo la deferencia de atendernos, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitir ampliar estos conceptos.